Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos con nuestra tertulia parlamentaria como cada martes. Están ya con nosotros Luis Javier Tellería, muy buenas. Charly Prieto, muy buenas. Carmelo Barrio. Hola. Y Jesús Tarrona, muy buenas. Bueno, vamos a comenzar hablando de los accidentes laborales. Se han reducido en Euskadi un 22% desde que se creó SALAN, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral. Cumple este año 25 años. Se ha pasado de una media de 42.000 accidentes en los años 90 a 33.564 registrados el pasado año. Hace unos días la consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco, María Jesús San José, señalaba que hay que desterrar la idea de que el accidente laboral y la enfermedad profesional son inevitables e inherentes al trabajo y que los accidentes pueden y deben ser prevenidos. Me gustaría conocer qué opinión tenéis sobre el grado de siniestralidad que se produce en las empresas de Euskadi y para ello me gustaría comenzar con Charly. Efectivamente, se cumplen 25 años de la creación de SALAN, el Instituto Vasco de Salud Laboral. Con ese motivo, la consejera hizo un encuentro público para explicar los datos. La evolución es muy positiva porque, como se ha indicado, hemos pasado de 42.000 a 33.000 en números redondos. Eso significa un descenso del 22%. Entonces había cerca de 90 fallecimientos por accidente laboral al año. En estos momentos estamos en torno a la treintena y esto demuestra que la evolución del instituto ha sido muy positiva para la salud laboral. Hay que decir también que se inició con un presupuesto de 6 millones de euros, en estos momentos son 14 los que se invierten y el instituto está permanentemente atendiendo consultas, dando cursos de formación, en fin, generando expectativas de mejora en la seguridad laboral y los datos así lo reflejan. Ahora bien, más allá de los datos, la primera obligación de la consecuencia del trabajo para un trabajador cuando cumple con él es la de volver a su casa en las condiciones en las que ha salido. Y por lo tanto, desde el punto de vista ético, no hay ninguna circunstancia que se pueda considerar adherida como fatal o como peligrosa al puesto de trabajo. Es decir, cualquier peligrosidad que tenga un puesto de trabajo debe ser prevenida, debe ser evitada y cuando esto no sucede, pues hay un cierto fracaso de las medidas y por lo tanto hay que investigar y hay que reconducir, apuntalar aquellos medios que sean necesarios para que esto no ocurra. La protección a la integridad física, a la salud laboral de los trabajadores es lo más importante y es lo que refleja en primer término que un empleo sea de calidad. Un empleo es de calidad cuando tienes esa protección. A partir de ahí, pues hay otras condiciones como las económicas, las horarias, en fin, otro tipo de consideraciones como contraprestaciones al esfuerzo que uno cede para el trabajo, pero lo más importante es que haya esa seguridad en la salud laboral y que no se vea afectada la integridad física de nadie. Bueno, en eso es en lo que se está trabajando, se está evolucionando, pero todavía queda mucho por hacer, como demuestran las cifras. Las cifras, aun siendo un tercio en relación con las que ocurrían anteriormente, siguen siendo muchas, siguen siendo muy dolorosas y por lo tanto, bueno, hay que perseverar y no hay que bajar para nada la guardia, sino que hay que, en un entendimiento entre la administración, los empresarios, los trabajadores, sus sindicatos, hay que procurar que esto se reduzca al mínimo posible, buscando siempre ese objetivo de excelencia que sería el cero accidentes. Carmelo. No, es cierto, no hay son datos objetivos y el hecho es que durante este tiempo pues se han reducido, pues esos, como decía Charly, esas cifras de siniestralidad laboral y de muertes por causa del trabajo y están ahí, ¿no? Bueno, efectivamente pues la sociedad también, el conjunto de las instituciones y los agentes políticos o legislativos, normativos, los gobiernos pues han tenido que tomar pues medidas, se han ido implementando las medidas normativas pues, de control, ¿no? De las condiciones de seguridad y de salud laboral. Y instituciones como SALAN y otras muchas, ¿no? Dependientes de las asociaciones de empresarios o de los propios sindicatos también pues han dado pasos, ¿no? en ese establecimiento y en esa concienciación fundamentalmente también
de cara pues, a tomar medidas para prevenir esos accidentes laborales y a prevenirlos uno mismo como trabajador también en el ámbito laboral, ¿no? Yo creo que en ese sentido está ahí, son esos datos, efectivamente desde hace 25 años hasta ahora pues se ha reducido, pero la cifra todavía es preocupante. La cifra todavía es preocupante y bueno, y vemos que ahí pues bueno, pues se producen pues graves incidentes con graves responsabilidades, ¿no? En relación con las deficientes condiciones laborales en algún caso o de seguridad. Y en ese sentido, pues ahí están las cuestiones a valorar, ¿no? Hay que seguir dando pasos, es decir, no estamos empezando, por decirlo así. La verdad es que analizar la cifra de hace unos cuantos años era realmente escandalosa, ¿no? Y brutal, ¿no? Efectivamente, pues ha ido reduciendo, pues obra de todos, ¿no? Obra de la normativa, obra de las instituciones, pero obra de los trabajadores fundamentalmente y seguramente, ¿no? Pues conscientes de su propia seguridad, y también obra de los empresarios que, bueno, que seguramente también tendrán un margen todavía importante de seguir avanzando, ¿no? Por la vía de la prevención de riesgos laborales. Desde luego desde las instituciones lo que tenemos que hacer. Yo hace poco escuchaba en el Parlamento Vasco, en la Comisión de Trabajo, a representantes yo me acuerdo que fue al de UGT, al que le escuché también, pues bueno, pues valorar que todavía queda un amplio trecho por recorrer, ¿no? Que hay aspectos pues de la salud de los propios trabajadores, de los accidentes in itinere, la valoración de riesgos propios, de estrés, ¿no? Hay algunas cuestiones que todavía hay que ser capaces de tratar en los ámbitos de la salud laboral, en los ámbitos de la salud y en los ámbitos de las condiciones laborales, ¿no? Y que afectan directamente al trabajador, ¿no? Yo creo que son elementos que hay que ver, porque también efectivamente en el corto plazo hemos visto que los accidentes han bajado, pero por ejemplo de 2016 a 2017 han subido un 6,6%, también se ponía eso de manifiesto el otro día, ¿no? Con menos resultado, con un 20% menos de resultado de muerte, pero sí que en estos últimos años se ha incrementado algo en ese sentido. Pues son datos que hay que analizar y desde luego que hay que poner sobre la mesa nuevas medidas, implementar medidas, y que Osalan pues no solamente tenga una autosatisfacción por este trabajo, sino que trabaje mucho más de cara al futuro. Vuelvo a decir, los datos se han reducido, pero siguen siendo cualitativamente muy importantes y graves, ¿no? Los accidentes laborales en Euskadi. Sí, bueno, lo primero de todo, sorionak a Osalan, porque consideramos que es un servicio, ¿no? muy importante, y que bueno, esperemos que siga los próximos años entre nosotros y nosotras, pues bueno, para seguir cumpliendo con la función que tiene encomendada. Es verdad que se han dado avances en estos últimos 25 años, hay mayor concienciación. Yo sí quisiera poner también en valor el trabajo de los sindicatos durante estas 2 décadas y media, que también tiene que ver con lo que hoy conocemos, la situación que conocemos hoy en las empresas, y que haya muchos técnicos y trabajadores y trabajadoras formadas en los centros de trabajo, pues bueno, en cuestiones que tengan que ver con la salud y los riesgos laborales. Respecto a la comparecencia el otro día de la consejera San José sobre los datos que dio, y poniendo en valor la disminución de los fallecidos respecto al año anterior, de 2016 a 2017, sí que quería poner otros datos sobre la mesa y hacer una lectura de los mismos, porque la consejera ponía en valor que en el 93, hace 25 años, Osalan contaba con 1.000 millones de pesetas, y que a día de hoy ese presupuesto se había incrementado una pasada, no sé cómo lo expresaba precisamente, y que hoy en día tenía 14 millones de euros. Simplemente yo creo que cualquiera de nosotros que estamos aquí, que podíamos adquirir con 1.000 pesetas en el año 93 y hoy en día con 14 euros, ¿para qué nos da? Para hacer una comparativa, pues para ver, yo creo que hoy en día todavía se destinan muy pocos recursos a la prevención de los accidentes laborales y de los riesgos laborales. Por lo tanto, yo creo que no es un motivo de alegría que hoy en día se destinen únicamente 14 millones de euros a prevención, de un presupuesto total de 11.000 millones de euros. En 2017, los datos que nos han dado, y Carmelo comentaba un poco, son muy preocupantes y significativos, ya que han existido 33.564 accidentes, es decir, 100 accidentes diarios,
en los centros de trabajo. Es un dato muy preocupante. Han incrementado respecto al año anterior un 6,6% y esto tiene que ver con una relación de que es verdad que se están generando más puestos de trabajo, que las tasas de paro están disminuyendo, pero no es menos cierto que la calidad de esos trabajos está siendo muy precaria. No son trabajos que, más allá de los sueldos bajos y de miseria que se están pagando, es verdad que las condiciones laborales son bastante pésimas. Y otro dato que omitía la consejera es que el 50% de esos accidentes laborales se producen en los 2 primeros meses de trabajo. Por lo tanto, la temporalidad en los contratos que se están creando también yo creo que es una cuestión que hay que subrayar. La disminución de accidentes mortales, que era un poco el dato que ponía en valor la consejera San José, en 2015 hubo 33 accidentes mortales. En 2016 se aumentaron a 40, porque es verdad que fue el año después de la llamada crisis que más puestos de trabajo se generaron, por lo tanto más gente empleada en situaciones de precariedad, como he comentado antes, con contratos temporales. Por lo tanto aumentaron a 40, un aumento de un 25%. Y ahora en 2017 vuelve a los niveles que eran más lógicos, anterior de 2015, 14, 13, 12, de esta última década, que fueron 32. Por lo tanto, tampoco me parece que sea un dato para echar cohetes. Y por último, comentar eso, que las enfermedades profesionales han incrementado casi un 15%, un 14,9%. Por lo tanto, yo creo que no son datos como para estar contentos. Tenemos que ser exigentes con nosotros y nosotras mismas y tenemos que destinar muchos más medios pues para acabar con esta lacra, ¿no?, que supone ir un día a tu centro de trabajo y no volver nunca más a casa. Pues Javier. Sí, bueno, después de lo que he oído tampoco voy a caer en lugares comunes, ya está dicho prácticamente todo, pero en cualquier caso Osalan es un instituto que es necesario que exista, está haciendo un gran trabajo y a partir de ahí van disminuyendo, pero un año con otro sube o baja. Porque también hay que contextualizarlo en el número de trabajadores que hay. Por un lado, cuando hay crisis económica y hay más paro, hay menos accidentes, pero porque hay menos trabajadores. Pero seguramente el número de accidentes por trabajador, el porcentaje subió. ¿Por qué? Porque también se entraba de manera muy precaria y además hay una cosa curiosa en las estadísticas, un porcentaje muy elevado de los accidentes se producen en el primer mes de trabajo. Es decir, que básicamente hay que trabajar la formación y la sensibilización como elementos. Y que luego todo lo que movamos de las estadísticas tiene que ver con el contexto. Es lo mismo que decir que ha aumentado el número de accidentes in itinere, por ejemplo, pero si los polígonos industriales los llevamos lejos de las ciudades. La globalización hace que se muevan muchos trabajadores de un sitio a otro con más frecuencia, pues lógicamente meten más horas en la carretera, en el avión o en el tren, y por tanto el porcentaje de accidentes en eso ocurre. Son cosas inherentes al modelo económico, es lo mismo que hay enfermedades profesionales nuevas como el estrés, la depresión, es debido a la presión que existe sobre la competitividad en las empresas, pero eso es debido a la presión y al modelo económico que estamos instaurando, a la que surjan unas cosas y desaparezcan otras, ¿no? Lo importante es que haya una tendencia de descenso, lo importante es que se siga trabajando en formación y sensibilización, y Osalan, que hoy es un instituto imprescindible, debe de trabajar para que sea prescindible, para que en un momento determinado tanto los empresarios, las empresas, los trabajadores asuman el rol de que tienen que trabajar por sí mismos y no por una inspección superior que les vigila para intentar eliminar los accidentes, o si eliminar nunca es posible, pero sí minimizarlos a niveles imperceptibles prácticamente. Bueno, me gustaría plantearos un segundo tema, porque tras el desenlace de la desaparición del pequeño Gabriel Cruz, se ha puesto de nuevo el foco en los casos de niños y niñas desaparecidos. En España hay un total de 12 casos de alto riesgo de menores desaparecidos, 2 están en Vizcaya y 1 en Guipúzcoa, y todo esto además coincide, ¿no?, con el debate sobre la derogación de la prisión permanente revisable, y este fin de semana se han realizado numerosas concentraciones para pedir que no se derogue. Me gustaría conocer un poco en qué lado os posicionáis con respecto a la PPR. Bien, respecto a lo... Sí. Cuando un tema surge con una manera tan potente en los medios de comunicación, y porque realmente es un tema
atractivo desde el morbo hacia la sociedad, y los medios de comunicación además inciden mucho en ello. A partir de ahí se generan debates derivados del calentón de la noticia, ¿no? Entre ellas, pues cuántos desaparecidos tenemos en Euskadi, cuántos no. Bueno, realmente la situación es bastante normalizada en este país, pero a partir de ahí viene el debate de la prisión permanente. Mira, para empezar, el movimiento que se ha producido alrededor de ese debate es promoverlo justo en este momento. Lo tenían stand-by, congelado en el Congreso de los Diputados, y en un momento determinado algún partido lo desatasca para volver a generar la polémica. Pero eso ocurre permanentemente en nuestra sociedad. No son los mejores momentos para debatir eso, y menos poner a víctimas concretas al frente de la defensa. Bueno, es lógico, y requieren todo nuestro cariño, toda nuestra comprensión y toda nuestra compasión. Pero a partir de ahí, el legislador, en vez de cavar más zanjas o echar gasolina al fuego, tiene que intentar atemperar el debate social y sosegarlo, que es todo lo contrario. Es muy parecido a lo que ocurrió, no sé si el fin de semana o hace unos pocos días en Madrid, con un inmigrante, que la noticia que saltó inmediatamente a los medios es que le estuvieron persiguiendo, no sé si 1 o 2 kilómetros, y cae desfallecido, muerto de agotamiento. Luego las noticias, que uno no termina de saber cuál es la verdad, pero parece que las noticias es que tenía una patología, que murió independientemente. Y en estos momentos ya hay encima de la mesa una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para legalizar la venta de, digamos, de productos hasta ahora fraudulentos, como son copias de bolsos, de peines, de colonias o de lo que sea. No se puede legislar en ese momento. Hay que repensar, hay que razonar por qué era ilegal y por qué ahora tiene que ser legal. Porque hay una noticia que ha hecho que ha muerto un chico que merece toda nuestra comprensión y nuestra compasión, y por eso estalla la noticia como si hasta ahora no estuviera esa noticia encima de la mesa de que era ilegal o no. Es lo mismo que el asesinato de un niño pequeño en Almería. Le matan a un niño pequeño en Almería, que es algo atroz, y de repente tenemos que empezar a debatir entre nosotros si les castigamos más de lo que estaban castigados los asesinos de niños pequeños, y si puede ser de Almería. No es un debate razonable. Hay que sosegar, insisto, la política es sosegar la sociedad, no animar al enfrentamiento social. Por eso nosotros no somos partidarios ni de debatirlo, pero al mismo tiempo en el momento de sosiego ya avisamos que no somos partidarios de modelos de cadenas perpetuas solapadas de maneras subrepticias con lo de revisión, lo de revisable y ese tipo de cosas. No somos partidarios porque además sabemos, y las encuestas, las estadísticas lo dicen, eso no soluciona el problema. A mí me gustaría encarar esta reflexión, este debate, de la forma más serena posible. Yo voy a hacer abstracción del momento, de los sentimientos y de todo lo que confluye ahora por las cosas que ya se han relatado y que están sucediendo. Y yo iría un poco a la figura penal de la prisión permanente revisable. Desde un punto de vista progresista, yo creo que hay que partir de 2 conceptos. El primero, que cuando a alguien se le condena por un delito, desde un punto de vista progresista, a esa persona se le mete a la cárcel con la idea de que vaya a un proceso de reinserción y que tenga una segunda oportunidad, porque yo creo que cualquier penado necesita ver algo de luz al final del túnel. Si a uno le condenan sin ninguna esperanza de poder reinsertarse, no sé qué papel va a jugar incluso como recluso en prisión, ¿no? Porque no tendría ninguna expectativa de poder alcanzar absolutamente nada, ¿no? Y por lo tanto es muy importante que desde, ya digo, desde un punto de vista progresista, cualquier persona condenada por un delito pueda encontrar una alternativa si llega además a la conclusión de que se equivocó, de que falló, de que lo hizo mal, en fin, de arrepentimiento de lo que ha hecho. Además, el Código Penal es un mecanismo para penar los delitos de manera proporcional, y una
condena permanente, que es asimilable a la cadena perpetua, salvo que alguien la quiera revisar, no tiene ninguna proporción, es el todo. Es el todo, y los delitos se tipifican de una determinada manera para que, en función del daño que causan y de la protección que la sociedad necesita frente a quien comete el delito, se le pueda penar de una manera proporcional a lo que ha hecho. Y como digo, aquí se rompe la proporcionalidad. Pero es que además yo me pongo en la piel de un juez que tiene que hacer una revisión de una condena y que decide que está en condiciones ese penado de salir a la calle, y que ese penado vuelve a hacer un delito de la misma gravedad porque el que fue condenado. ¿Qué siguiente juez se va a atrever? Porque claro, no hemos inventado la máquina infalible de comprobar la reinserción de los ciudadanos. No se les somete a una evaluación que es perfecta, sino a un criterio que es subjetivo, que depende de muchos elementos que son subjetivos, pero que en ningún caso van a determinar cuál es la conducta posterior de esa persona. Por lo tanto, no existe el juez infalible, no existe. Al no existir, si volviera a ocurrir un suceso de esos por un penado que ha salido en una revisión de condena, probablemente se restringiría de una forma tremenda la posibilidad de hacer esas revisiones. Bueno, yo creo que estos son factores, elementos que, en mi opinión, se deben de tener en el debate, y, como digo, se deben de hacer con serenidad. Yo creo que es un error el que nos reprochemos unos a otros, el que si esto es en caliente o es en frío, si es utilizando a las víctimas o no, si es partiendo del dolor o es partiendo de la responsabilidad. En fin, yo creo que todos los elementos ambientales que están alrededor de este debate me parece que son todos, los haga quien los haga. Todos los que yo he escuchado hasta ahora los considero bastante perniciosos. Me parece que hay que ir a una reflexión mucho más serena y mucho más fría, ¿no? Bueno, en un Estado de Derecho, las leyes, cómo se garantizan, cuando se atenta contra los derechos y las libertades de las personas, cómo se responde, y hacerlo en esos términos, ¿no? La justicia no deja de ser un elemento técnico. De hecho, los jueces así lo dicen, ¿no? Ellos tienen un conocimiento de la ley y aplican una técnica a la hora de encarar un problema que hay en la sociedad. Una persona mata a otra, bueno, pues esa persona, en función de cuáles hayan sido las motivaciones y las condiciones en las que se ha producido esto, bueno, pues tiene que estar recluida porque es un peligro para la sociedad, pero lo tiene que hacer en función de unas reglas que sean razonables para el conjunto de la sociedad y que no obedezcan a momentos bueno, pues muy especiales como los que estamos ahora, ¿no? En fin, yo pediría que todos tuviéramos serenidad, que pongamos encima de la mesa ideas, elementos, criterios que puedan ser discutidos de la forma más objetiva posible y que finalmente pues intentemos llegar a algún tipo de acuerdo que satisfaga un poquito a la sociedad en el sentido de generar esa necesaria seguridad. Pero yo creo que esa reflexión ya está hecha, ¿no? Es que estamos hablando de la prisión permanente revisable porque es una ley que se aprobó, o sea, pues en 2015, una ley orgánica que reformaba el Código Penal e incluía esa nueva fórmula de condena a casos extraordinariamente graves, a delitos graves, o pues, asesinatos de menores de 16 años, asesinatos después de cometer delitos de carácter sexual, violaciones, es decir, o delitos de lesa humanidad. Es decir, es una serie de cuestiones tasadas para esa condena, esa prisión permanente revisable, que por otro lado, no es que en España nos la hemos inventado, es decir, es un tipo de condena y de inclusión en el Código Penal de muchas legislaciones europeas, básicamente de casi todo nuestro entorno, ¿no? O sea que en ese sentido no se ha descubierto nada nuevo. Es decir, además ahora lo que estamos hablando y la discusión no es
si vamos a poner la prisión permanente revisable. Cuidado, que ya ha habido condenados por prisión permanente revisable uno en España, ¿no? Pero se está hablando de la derogación. Es decir, y lo que yo creo, como desde luego mi partido sostiene, mi partido desde luego fue el impulsor de esa reforma del Código Penal, o de esa ampliación o de esa modificación del Código Penal en el Congreso de los Diputados, y salió adelante. Pero salió adelante además por lo que era una petición social, un clamor social en relación con el endurecimiento de penas a personas que habían cometido esos graves crímenes, efectivamente. Es decir, el liderazgo de la sensibilización popular estuvo por personas íntimamente ligadas a crímenes horribles, ¿no? A chicas asesinadas y bueno, todos recordamos qué casos ha habido por ahí y desde luego se completa con el más reciente, bueno, pues, pero forma parte de una exigencia que la sociedad recogió, es decir, el dolor y la situación de esas familias y de esas personas, es decir, se tradujo también en la necesidad de hacer una revisión legal, una revisión penal de determinados crímenes, ¿no? que eran cometidos por asesinos y que debían encontrar un castigo, pues, desde luego adecuado y razonable, ¿no? Y vuelvo a decir, como existe en otros países de Europa también y que está perfectamente en funcionamiento. Además, es decir, estamos hablando de un castigo, de una sanción penal, de una condena que los jueces tendrán que administrar en relación con la reinserción de ese penado y de analizar, después de un cumplimiento efectivo de unos cuantos años de prisión y de cárcel, es decir, una serie de jueces y de técnicos en el análisis del cumplimiento de las condenas, pues valorarán cuál es la actitud del preso, cuál es la actitud del asesino, o sea, qué condiciones psíquicas o psicológicas han cambiado, o si está preparado, el arrepentimiento, la capacidad de reinserción. Bueno, desde luego los técnicos tendrán que analizar, y que para eso existe, ¿no? en el ámbito de lo penal y en el ámbito de lo penitenciario, bueno, pues, y en el ámbito de lo judicial. Pues ahí estará. Pero yo creo que lo fundamental a día de hoy es que la prisión permanente revisable da respuesta a una sensibilización popular de que determinados crímenes, es decir, con ese impacto que tienen, con esa brutalidad, además con menores o con delitos o a través de agresiones sexuales o de otras cuestiones de delitos de lesa humanidad o algunos otros, pues especialmente graves, de terroristas, de inclusión en banda armada, pues tengan esa calificación. Es decir, que yo creo que no es una discusión que está en la calle, yo creo que es una discusión que está en algunos ámbitos parlamentarios que vamos, no se entiende muy bien por qué. Es decir, y además, es decir, algunos hablan de reformar, de derogar esa ley que se aprobó en 2015, pero bueno, pues también algunos dicen que no sé que choca con la Constitución. Ahí en este momento todavía el Constitucional se tiene que pronunciar en relación con algún recurso que está ahí. Pues vamos a esperar también a cómo se pronuncia el Constitucional, pero de todas maneras muchos otros órganos del Estado, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el propio Consejo General del Poder Judicial han avalado la constitucionalidad de esa ley. O sea que en ese sentido yo creo que estamos dando respuesta con la prisión permanente revisable a una exigencia social de endurecimiento de penas en casos de crímenes brutales y en casos de crímenes de esas características que hemos comentado antes. No, yo la verdad es que me alegra mucho las palabras de Carmelo Barrio, y lo digo en un sentido, porque es verdad que hay una exigencia social y un clamor social el que está viendo estos días en las calles y en todas las ciudades del Estado español por la subida de las pensiones, y parece que a ese no le vais a dar una respuesta afirmativa al respecto. Por lo tanto, sí, estoy muy interesado en las palabras que has dicho. Ya sabes que sí, claro, ese es el chantaje al que nos ha abocado el Partido Popular en cierta medida. No, pero yendo al tema en cuestión, es verdad que yo creo que este debate tiene un trasfondo político muy importante de lo que es la doctrina del miedo, del enemigo, de la amenaza continua que necesita sobre todo la derecha más reaccionaria siempre para poder seguir implementando y aplicando sus políticas. Es muy viejo el método, y si no lo hace cuando existía la lucha armada de ETA, lo hace si no con el terrorismo yihadista, y si no lo hace con el proceso soberanista, y siempre está inculcando ese miedo, ¿no? Y ahora, pues bueno, con las personas y los asesinatos y las personas que han cometido crímenes, pues bueno, pues es otra más, ¿no?, de la derecha más reaccionaria del Estado español. Además, yo creo que describe muy bien cómo entiende esta derecha el encarcelamiento, en este caso el Partido Popular y Ciudadanos, que son los que están apoyando que prosiga la prisión permanente revisable.
y cómo conciben el actual sistema penitenciario, ¿no? Que es la privación de la libertad, la anulación de las personas y basado sobre todo en la venganza, para nada un modelo penitenciario de reinserción de dichas personas. Por cierto, otro dato, en el Estado español la población de recursos es la más alta de toda Europa, cuando los índices de criminalidad están por debajo de la media europea. Yo creo que también es una cuestión, ya que habéis citado el Código Penal, de la cual habría que hacer una lectura mínimamente. Nosotros, como Euskal Herria Bildu, sí que es verdad que creemos que la prisión permanente revisable atenta contra la dignidad de las personas, contra la prohibición del trato cruel, y además es degradante, y contra los principios básicos europeos de los derechos humanos. Por lo tanto, creo que cualquier demócrata, cualquier europeísta con principios humanistas, incluso con principios cristianos, donde el perdón tiene un peso muy importante, ¿no?, en todas las tesis cristianas, etcétera, yo creo que no podrían estar en contra de la derogación de estas medidas, que son completamente injustas y que denigran a las personas, que todas las personas, aunque hayan cometido delitos, tienen derecho a la reinserción, tienen derecho a una segunda oportunidad en esta vida, y creemos que la prisión permanente revisable no facilita esta cuestión. Sí. Sí que se trata efectivamente de derogar una ley que se aprobó, que la aprobó solo el Partido Popular consigo mismo cuando tenía mayoría absoluta, como otras cosas se están intentando derogar entre todos los grupos. Sí es cierto que el PNV es el que pide la derogación, la pide en octubre, y por mecanismos reglamentarios del Congreso de los Diputados la tienen en stand-by hasta en marzo, cuando muere este chaval de Almería, y la activan de nuevo. La activan de nuevo para suscitar ese debate y para, insisto, volver a echar un poco de gasolina al fuego y abrir zanjas. En el fondo es un modelo populista, buscando justicias vengativas ante calentones. Claro que estamos hablando de personas que han cometido actos execrables. A partir de ahí podemos valorar. ¿Han sido puntualmente execrables por la razón que sea o son estructuralmente execrables? Vale. La justicia española está prevista, lo ha dicho Charlie, como una justicia de intentar reinsertar a la persona, pensando en ello. Y por tanto, y las penas son largas, estamos hablando de penas de 30 años, quiero decir que no, 30 años en el mal cometido tampoco es unas vacaciones pagadas. Entonces, a partir de ahí, quieren incrementar. Yo imagino 10 personas afectadas por el fraude de Bankia, de las subordinadas de Bankia, que pierden los 300.000 euros que tenían ahorrados, en ese momento les preguntan qué pena quieren para el de Bankia y seguro que piden la cadena perpetua. Es lo normal. Tienen que ser los partidos políticos los que recojan esa opinión de esos afectados, que requieren, insisto, toda nuestra compasión, para de repente todos los banqueros que hagan fraude meterles una cadena perpetua porque la sociedad pensaría que efectivamente ya está bien. Pues a lo mejor no, a lo mejor hay que serenar. Eso es lo que estamos haciendo en el fondo, ¿no? Poniendo además, dándoles un protagonismo y un liderazgo a las personas directísimamente afectadas y pensando que el que ha cometido un crimen execrable es estructuralmente execrable para el resto de los días y por tanto tiene que ser apartado inmediatamente de la sociedad. O podemos hacer un trabajo para pensar que a lo mejor se le puede dar otra oportunidad, que es el sistema legal y judicial español, con el que inicialmente nosotros pensamos que está bien planteado. Solo voy a decir una cosa, en Francia existe esa pena permanente, revisable. En Francia, es un dato que cogí ayer a la noche, se cometen 1,53 asesinatos cada 100.000 habitantes. En el Estado español, 0,65 asesinatos cada 100.000 habitantes. Los datos es lo que hay. ¿Quieres añadir algo, Charlie? Hoy viene en la prensa una noticia que no sé si es verdad o es falsa, porque como ahora todo hay que cogérselo un poco entre comillas, pero Donald Trump parece que pide, no recuerdo si era la cadena perpetua o la muerte para los traficantes. Yo cuando he visto la noticia digo, ¿qué entenderá Donald Trump por traficante? Porque depende de lo que entienda, igual se está condenando. Entonces, claro, si nos metemos a descontextualizarlo todo y a que la ley no obedezca a la razón, sino que obedezca
al sentimiento, que obedezca al oportunismo, que obedezca, como se ha dicho, al populismo, pues la ley puede ser un churro. Y yo no quiero un país de baja calidad democrática, no quiero un Estado de Derecho sin garantías. A mí, personalmente, quien ha matado a otra persona me merece la peor de las consideraciones, por decir algo, porque ni le consideraría tan siquiera. Pero yo no puedo trasladar mis emociones a la forma de convivir en una sociedad, sino que tengo que trasladar reglas para que todos seamos iguales y para que todos tengamos oportunidades, ¿no? Lo más importante de un ser humano, en cualquier circunstancia en la que viva desde que nace, es poder tener oportunidades. Tener oportunidad a la vida, tener oportunidad al empleo, tener oportunidad a la libertad, tener oportunidad a un montón de cosas, ¿no? Y cuando eso falla por alguna circunstancia, todo el mundo desea tener una segunda oportunidad. Cualquier persona que haya cometido un delito debe de tener derecho a una segunda oportunidad, porque si negásemos el derecho a una segunda oportunidad, la pregunta a continuación sería: ¿y qué sentido tiene estar manteniendo su vida durante los años que vaya a vivir si no tiene ningún futuro? Si es un vegetal, si solamente se le va a dar una cama para dormir y una comida para que respire. Claro, ese no es el sentido. O sea, el sentido de la vida no es a una persona decirle: como has fallado, como has delinquido, como has hecho esta barbaridad, tú ya no tienes ninguna opción. Porque, bueno, pues de ahí a que te pongan en una silla eléctrica, pues poca diferencia hay. Quizás sería menos dolorosa la silla eléctrica, ¿no? A nosotros nos parece una aberración eso, ¿no? O sea, aquí nadie, que yo sepa, aboga por la pena de muerte. Hombre, pues por matar en vida, tampoco, ¿no? Por condenarle a uno a no tener ninguna expectativa, a que muera a partir de ese delito, le quede la vida que le quede, pues tampoco. En fin, yo creo que hay que tener una cierta consideración hacia las oportunidades de los demás, incluso de los que fallan estrepitosamente, ¿no? Y yo creo que este es el sentido del derecho, el sentido de la proporcionalidad en el derecho, el sentido de la reinserción en el derecho, el tener siempre una oportunidad, y una oportunidad que no la podemos dejar en manos de los jueces para luego juzgarles a ellos si es que fallan, sino que lo tenemos que dejar en manos de unas leyes que permitan que esas oportunidades se den al cabo de un determinado tiempo, y no solo al albur de pues esos exámenes y esas conclusiones que se decían aquí, que no dejan de ser absolutamente subjetivas. O sea, hemos visto, y hay que aceptar que es así, porque no vivimos en un sistema perfecto. Hemos visto que antes, por ejemplo, de que existiera la prisión permanente revisable, hay quien ha cometido delitos gravísimos, como son los delitos de violación, que han salido en régimen en tercer grado, en régimen de semilibertad, y que han vuelto a delinquir. Y bueno, es dolorosísimo eso, y sobre todo para quien lo sufre. Y efectivamente haya habido un riesgo por parte de los jueces, que han tenido que autorizar en función de una serie de cosas y de comportamientos que esa persona volviera a salir. Es decir, la sociedad, por convivir, asumimos un riesgo, pero asumimos un riesgo con reglas democráticas, con reglas progresistas de oportunidad, que le den sentido a la vida y que no a uno le condenen eternamente, porque eso es como congelarte. O sea, tú vas a vivir no sé cuántos años, pero vas a vivir en el congelador, sin poder salir de él, condenado al hielo. Bueno, pues no me parece que eso es una visión progresista, humanista, en fin, desde cualquier concepto que se quiera plantear. Y, en fin, ya desde la perspectiva, sin querer meterme con ello, pero desde la perspectiva de la fe cristiana y todo esto, en fin, yo soy agnóstico, soy ateo, en fin, pero bueno, para los que presumen tanto de esa humanidad y de esos valores humanistas ante el semejante, en fin, que tengan tanta fuerza y tanto empuje para decir tú no te mereces nada, pues no sé en su fe cómo lo encajan, pero bueno, eso es una cuestión de ellos. Carmelo. El mejor perdón social
es la justicia y la aplicación de la justicia. Está la clave, ¿no? La justicia es una forma de perdón social y el cumplimiento de las condenas es esa forma de perdón social de quien ha cometido graves crímenes. Yo vuelvo a decir, es muy fácil descalificar esta propuesta, lo digo políticamente, porque no socialmente, pero sí políticamente me parece es populista, forma parte de, no sé, de una necesidad puntual o coyuntural, es un churro de ley, es decir, estamos oyendo eso, ¿no? Pero nosotros bajamos a la calidad del por qué se aplica ese cumplimiento de penas, del por qué, y lo hemos analizado en el derecho comparado, en otros países, en otras democracias, se aplica el por qué, los casos, es decir, es que da la sensación a veces del análisis que se hace sobre que se estaría condenando todo el día a personas y aplicándoles la prisión permanente revisable. No es así, y se ve claramente que no es así, porque los supuestos están tasados de cuándo se tienen que aplicar. Lo hemos dicho, el 140 del Código Penal lo establece perfectamente en relación con cuáles son esos casos de extrema gravedad, de asesinatos de menores de 16 años, de asesinatos de personas después de delitos sexuales, de crímenes en organizaciones terroristas, de delitos de lesa humanidad. Es que está perfectamente tasado. Es decir, y tienen que servir además como elemento de disuasión. Alguien ha dicho, en España hay menos crímenes que en otros sitios hay cualitativamente. Pues quizás sea porque funciona el sistema penitenciario, las leyes, las normas que pueden ser disuasorias o preventivas en relación con los crímenes. ¿Por qué no? Hay que hacer ese planteamiento. Pues no, tenemos menos crímenes, vamos a relajar el sistema penal o el sistema judicial. Pues no, al contrario, vamos a seguir siendo exigentes, vamos a entender que damos respuesta además a una inquietud social, ¿no? Es decir, pues efectivamente, tenemos que analizar lo que hay. Ha habido unos crímenes brutales y con una proyección pública, pues un seguimiento y un interés en la opinión pública que han marcado determinadas modelos de opinión o formas de opinión o opiniones directamente sobre las fórmulas de pagar una condena o de resarcir a la sociedad un asesino, una persona que ha cometido un grave delito, y se llegó a esa conclusión. Bueno, ahora hay otro debate sobre la derogación de esa conclusión a la que se llegó en aquel momento. Pues bueno, lo iremos viendo y será, pero quienes estamos a favor de la prisión permanente revisable lo hacemos en muchos conceptos. Desde luego en el concepto humanista, porque cumplir una condena es justicia. Justicia siempre que entre dentro de los parámetros, vuelvo a decir, de otros países, de los países con estados de derecho democráticos, y que eso sí, pero son rígidos y son contundentes en relación con la respuesta a algunas situaciones que se crean. Bueno, pues luego esto será humanismo, claro que es humanismo, es decir, la justicia es humanismo. Pues sí, no estoy, yo la pena de muerte, Estados Unidos, ya, pero es justicia. Pues yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Pero es justicia. Si tú encargas sobre el valor de la justicia, es justicia. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte y desde luego la rechazaré siempre. Pero claro, tú dices que desde un punto de vista es justicia la cadena perpetua, la cadena permanente revisable. Oye, pues la cadena perpetua y la pena de muerte, que también existe en otros lugares del mundo, con sistemas democráticos, también es justicia. Ahora explícalo. Bueno, no hay explicación. Para mí la pena de muerte nadie puede disponer de la vida de los demás. Nadie, ni un juez ni nadie. Justicia. Nadie puede disponer de la vida de los demás. Estamos hablando de la condena, de la privación de libertad por parte de tribunales y de jueces en aplicación de leyes democráticas, y además con una posibilidad, y vuelvo a decir que ese es el elemento fundamental, con una posibilidad de que si el reo, de que si el preso, de que si el asesino demuestra durante un tiempo prudencial, un tiempo importante de condena, demuestra su capacidad y sus posibilidades de reintegración a la sociedad y de reinserción, pues ese tribunal y ese análisis técnico y judicial dictaminará que puede quedar en libertad. Pero si no estamos hablando de temas que son garantistas, de temas que dan salida además a lo que vosotros estáis hablando, ¿no? Yo creo que en esa mezcla de justicia y de además pues promover la reinserción dentro de las leyes y dentro de lo que es nuestro ordenamiento constitucional. Bueno, Josu. Sí, voy a ser muy breve. A mí sí que me preocupa hacia dónde transita el modelo de democracia de algunos de los partidos que están aquí presentes, porque es verdad, y por poner otro dato encima de la mesa, que antes de 2011, por ejemplo, por delitos de odio hubo una sola condena desde 1978 hasta 2011, año en el que cesa la actividad armada de ETA, un único delito de odio, y desde 2011 a 2018 ahora hay más de 150 condenas por delitos de odio, por no hablar de denuncias
por delitos de odios y que atentan directamente contra la libertad de expresión. Por lo tanto, ciertas democracias en el Estado español hacia donde transitan a mí me da mucho pavor. Y es verdad que hay democracias en las cuales la prisión permanente revisable está en vigor, pero como decía Charlie, yo ahí sí que comparto, es verdad que hay otras democracias como son la de Estados Unidos, donde existe la cadena perpetua, donde existe la pena de muerte en algunos estados de Estados Unidos y donde hay 89 armas por cada 100. Y si esa es vuestra democracia y vuestro modelo de democracia, yo no la quiero. Yo no la quiero directamente. Puede ser una democracia, pero yo no la quiero para nada. Por lo tanto, simplemente decir lo que anterior, nosotros estamos estamos diametralmente en contra de la prisión permanente revisable, atenta contra la dignidad de las personas, va contra los principios básicos de derechos humanos, y una de las cuestiones que también me preocupa en todo este asunto es que no pueden ser las víctimas utilizadas, ni ellas ni su dolor, para defender ciertos postulados políticos. Bueno, lo vamos a dejar aquí, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haber venido y nos vemos el próximo día. Muchas gracias. Y nosotros continuamos aquí en VTV con más actualidad.